Descubre el increíble momento en que un millonario transforma la vida de una mesera con una sorprendente oferta que podría cambiarlo todo. Valeria, con sus dos pequeños a cuestas y una madre enferma esperando su regreso cada tarde, se despierta antes que el sol, cada día una batalla sin fin. La cocina del pequeño restaurante huele a café y tortillas recién hechas, mientras sus manos agitan servilletas con destreza, entre risas y quejas de los clientes habituales. Pero en su mente, su sueño de ser arquitecta se desdibuja, sepultado bajo montañas de deudas y la exigente realidad de su jornada. Un día cualquiera, un hombre impetuoso entra al restaurante. Eduardo, con su indudable porte, busca la esencia de la cocina mexicana. Valeria, ensimismada en su ajetreo, apenas lo nota. Pero, su voz, profunda y cálida, interrumpe la rutina. Al intercambiar algunas palabras, Valeria siente una conexión fugaz. Él no solo ve su labor, sino a la mujer determinada que busca construir un futuro mejor. Esa brecha entre sus mundos parece insalvable, como si ladrillos invisibles se interpusieran entre su realidad de mesera y el sueño de diseñar edificios que hablen por sí mismos. La presencia de Eduardo desata una serie de murmullos. La gente del barrio, siempre curiosa y desconfiada, observa la amistad que florece como un reto a las normas. Valeria, atrapada entre su deseo de transformación y el peso de las expectativas de su comunidad, siente la presión en su pecho. ¿Qué dirían si él no era más que un capricho romántico? Los ecos de sus pensamientos son casi ensordecedores. Se cuestiona si esa ayuda tiene segundas intenciones, si su vida sea tornándose un escenario donde se miden las intenciones y juicios ajenos. Un día después de un agotador turno, Eduardo se acerca. «Quiero ofrecerte una beca para que estudies arquitectura», le dice sin rodeos. La posibilidad de un nuevo rumbo titila frente a sus ojos. Pero sus manos temblorosas al sostener la bandeja revelan su conflicto, el miedo al rechazo la atormenta. El eco de las voces de su barrio resuena. ¿Está traicionando sus raíces? La inhalación se vuelve difícil, cada latido de su corazón un recordatorio de su lealtad a quienes la rodean, pero también de sus sueños ahogados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde sumida en dudas, Valeria se encuentra en una reunión donde el tema de la beca ha brotado como una espina. Miradas críticas la rodean, voces conocidas tejen críticas y desconfianza. Ella siente el sudor en sus palmas, el incremento en el ritmo de su respiración. Encuentra valor en su lucha por su futuro. No puedo quedarme aquí encerrada en esta vida que no es solo mía, sino también de mis hijos. Las palabras caen pesadas. Sentimientos encontrados se enredan. ¿Cómo defender su deseo sin traicionar su historia? El silencio que sigue es abrumador, una tensión palpita en la sala. Los ojos de su comunidad la examinan, buscando vulnerabilidad, un rastro de duda. Valeria sabe que este podría ser el momento que defina quién es realmente. Con el peso de sus responsabilidades y sueños, se enfrenta a un dilema que podría fracturar su vida o liberarla. La sala está cargada de expectativas, la pregunta flota sin respuesta, ¿podrá romper con las cadenas del pasado y abrazar un futuro incierto? Su historia se siente a punto de colisionar en un instante decisivo. La tensión en la sala se palpaba con la misma intensidad que el aroma del café de la mañana. Valeria tomó una respiración profunda. Podía sentir el peso de las miradas sobre su piel, como si cada una de ellas llevara una sentencia. La voz de su madre resonaba en su mente: nunca olvides de dónde vienes, hija. Ese mantra, que hasta ese momento había sido su lazo con la tradición, ahora sonaba como una cadena que la mantenía atada a un destino que no quería aceptar. La proposición de Eduardo era más que un regalo, era una puerta a un futuro del que solo había podido soñar. Pero en su mundo, abrir esa puerta significaba despojarse de su identidad actual.
La posibilidad de convertirse en arquitecta, de ver sus diseños alzarse contra el cielo, le provocaba una mezcla de euforia y miedo. ¿Qué pasaría si fracasaba? Y si su autenticidad se desvanecía en el proceso. Durante una semana, Valeria meditó sobre la oferta. Cada rincón de su casa era un recordatorio de sus responsabilidades y limitaciones. Ver a sus hijos jugar era un bálsamo y un remordimiento a la vez, un recordatorio de lo que tenía que perder. Sin embargo, también eran su razón para cambiar, para salir de esa rutina asfixiante que la mantenía atrapada. En una tarde nublada, mientras miraba las nubes moverse por el cielo, un destello de determinación la golpeó. No quería que ellos crecieran con la idea de que la conformidad era la única opción. Valeria decidió visitar la universidad que Eduardo había mencionado. Se sentía como una intrusa, pero cuando cruzó las puertas del campus, se sintió envuelta por una energía vibrante que estimulaba sus sueños adormecidos. Las conversaciones sobre arquitectura, diseño y creatividad vibraban en el aire. Durante un instante, pudo imaginarse en las aulas, rodeada de personas que compartían su pasión. Pero la realidad la golpeó de nuevo. Había presupuestos, horarios, y la carga de su vida cotidiana, siempre a la espera de ser atendida. Al día siguiente, en el restaurante, su mente reprimía un ciclo de dudas. La conversación entre los empleados giraba en torno al reciente escándalo de la beca. Los murmullos se intensificaron cuando mencionaron a Valeria. Encontró más sentido en las palabras de sus propios compañeros, que cuestionaban su decisión de aceptar la ayuda de un extraño. ¿Realmente es por su talento o por su situación?, se preguntaban, invisibles pero claramente presentes en el aire. En cada crítica sentía como si le levantaran un ladrillo, construyendo lentamente un muro que amenazaba con aplastarla, pero, a pesar de la presión externa, dentro de sí misma emergía una voz más fuerte y desafiante. Reconoció que sus habilidades no eran solo un sueño vacío, había talento en su interior que merecía ser expresado. Esa misma noche, decidió hacer algo que nunca se había atrevido a hacer. Tomó una hoja en blanco y comenzó a plasmar sus ideas de diseño. Cada línea, cada curva, la empoderaba, y su corazón latía al ritmo de sus sueños recobrados. Días más tarde, en una de las cenas del restaurante, Valeria confrontó a Eduardo. Con firmeza en su voz, le dijo que estaba considerando la beca, pero que no estaba segura de poder comprometerse a seguir el camino que implica. Eduardo, en lugar de mostrarse frustrado, sonrió y le dijo: tu talento ya está dentro de ti, Valeria. Solo necesitas creer en él y trabajar por lo que deseas. Aquella noche, Valeria se sintió más fuerte que nunca. Enfrentar a Eduardo no había sido solo un gesto de valentía hacia él, sino en especial hacia sí misma. Había comenzado a desmantelar la prisión que había construido en torno a sus propios miedos. Un nuevo día asomaba con posibilidades, y su destino parecía al alcance. Mientras esperaba el nuevo aviso de Eduardo sobre la beca, se preguntaba qué haría si decidía aceptar. ¿Estaría realmente lista para dejar atrás su Old South? Eso, para ella, sería un nuevo desafío que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su fuerza interior. Con el corazón palpitante, Valeria se dio cuenta de que el verdadero cambio, aunque aterrador, había comenzado dentro de ella. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por llegar, y no podía evitar preguntarse si, al final, valdría la pena el sacrificio. Esa duda, siempre presente, palpitaba en su mente mientras miraba por la ventana, tomando nota mental de los ladrillos que tendría que derribar para dar paso a su nuevo sueño. La semana se deslizaba lentamente hacia el fin, pero Valeria no podía permitirse la inercia. Cada día, sus pensamientos revoloteaban como mariposas alrededor de la visión que se había construido en su mente. La inquietud de la decisión inminente que se avecinaba pesaba sobre sus hombros, pero había algo en su interior que palpitaba como un tambor. La doble vida que llevaba, entre el restaurante y sus sueños, comenzaba a separarse en dos caminos distintos. Uno, el conocido, lo suficientemente seguro pero asfixiante; el otro, incierto, un abismo de posibilidades. En su rincón del restaurante, notó cómo su perspectiva empezaba a cambiar. Elena, una compañera más joven, siempre le preguntaba sobre sus diseños. En un gesto de confianza, Valeria comenzó a compartir pequeñas ilustraciones que había hecho en casa.
Para su sorpresa, la admiración genuina de Elena iluminaba su día. Cada elogio, cada interrogante, despertaba algo en Valeria que había estado adormecido. Aquí, entre las mesas y las bandejas, comenzó a marcar pequeñas metas. Cada semana se prometía dibujar un nuevo diseño. Aquella noche, Valeria despertó con una idea que la sobrecogió. Decidió que pasaría su día libre en la universidad. Con su portafolio bajo el brazo, se reforzó con la certeza de que el rechazo del pasado no tendría cabida en su nueva realidad. Al cruzar de nuevo las puertas del campus, la energía vibrante pareció abrazarla, como si en esos pasillos compartidos con futuros colegas y soñadores pudiera encontrar su verdadero lugar. Valeria se adentró en cada aula que pudo, escuchando las discusiones apasionadas de profesionales en formación. Se sintió como un espectador en una obra en la que siempre había deseado participar. Al final del día, se había empapado de inspiración y subió a su auto con una convicción renovada. No solo quería estudiar, quería vivir la experiencia de ser arquitecta. Las dudas comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en un motor que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, al regresar a casa, el ambiente cambió. La calidez inicial se tornó tensa, sus hijos jugueteaban en la sala, ajenos a las luchas internas de su madre. La mirada de su esposo, curtida por el tiempo y el sacrificio, la siguió como un faro de advertencia. ¿Has pensado bien en lo que implica, Valeria?, le preguntó, y esa simple cuestión se convirtió en una sombra cargada de responsabilidad. Valeria se sentó con ellos, y en un acto de vulnerabilidad, les explicó su deseo de estudiar arquitectura. La respuesta de sus hijos, genuina e inocente, la sorprendió. Eso suena increíble, mamá, resonó en sus oídos, una validación que la impulsó. Pero la respuesta un tanto fría de su esposo la golpeó. Es una locura dejar todo por un sueño, la vida no funciona así. Esa noche, sola en su habitación, Valeria se enfrentó a un dilema. Un sueño que se sentía más latente que nunca, pero a costa de sacrificar la estabilidad familiar. Estaba en juego su identidad y seriedad como madre y esposa. Estudió sus opciones y sus propios temores, confrontando no solo sus deseos, sino también los temores de aquellos que la rodeaban. La pelea interna y el lamento de las razones de su esposo la llevaron a un punto de inflexión. Había un sacrificio que valía la pena hacer, pero ¿cuánto se estaba dispuesta a arriesgar por eso? Las horas pasaban mientras su pluma trazaba pensamientos sobre una hoja en blanco, creando un mapa de su futuro y los obstáculos que tenía que superar. Sin embargo, mientras sus contemplaciones se profundizaban, lo que no sabía Valeria era que su destino ya había dado un giro inesperado. Un mensaje de Eduardo llegó a su teléfono: necesitamos hablar. No puedo esperar más. Con el estómago revuelto por la mezcla de ansiedad y excitación, Valeria comprendió que la hora de la verdad se acercaba. Esa conversación podría abrir una puerta que nunca había imaginado, pero a la vez podría obligarla a tomar una decisión radical que cambiaría su vida para siempre. La pregunta retumbaba en su mente: ¿estaba realmente lista para cruzar ese umbral? La mañana del encuentro con Eduardo llegó, y con ella, un nudo en el estómago que Valeria no podía deshacer. Al levantarse, se vio obligada a abandonar por un momento la figura de madre abnegada que siempre había sido. Sus hijos la miraban con sus ojos inocentes, ajenos a la tormenta emocional que se libraba dentro de ella. Antes de salir, se tomó un instante para contemplar su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía más decidida, aunque una sombra de duda seguía acechando en sus pensamientos. Eduardo había sido más que un simple conocido, su experiencia en el mundo arquitectónico era vasta, y su influencia había tocado la vida de muchos. Había deslumbrado a Valeria con su visión y su estilo, pero ahora se presentaba como una figura que podría, de manera inesperada, ser el catalizador de su transformación. Al llegar a la cafetería donde acordaron encontrarse, el ambiente estaba cargado de una mezcla de expectación y temor. Eduardo ya estaba sentado, con una expresión que reflejaba tanto nerviosismo como determinación. Se saludaron con un apretón de manos que pareció sellar un acuerdo tácito, un pacto de ambición compartida. Gracias por venir, Valeria, comenzó Eduardo. He estado siguiendo tu trabajo en el restaurante.
He visto tu talento y creo que podrías hacer mucho más. Las palabras lo abrían a un mundo de posibilidades, un mundo que Valeria había visualizado en su mente, pero ahora podía tocarlo con sus dedos. La conversación fluyó entre café y risas nerviosas, pero a medida que Eduardo compartía sus planes para un nuevo proyecto arquitectónico, Valeria sentía que se estaba acercando a un precipicio. Quiero que formes parte de esto. Necesito a alguien con tu visión y experiencia, dijo Eduardo, mientras trazaba líneas imaginarias en una servilleta. ¿Te gustaría colaborar? Podría ser una gran oportunidad. Valeria se quedó en silencio, absorbiendo el impacto de la propuesta. El tiempo pareció detenerse. Colaborar con él significaría abrir una puerta que había estado cerrada durante años, pero también implicaba dejar atrás lo familiar y entrar en un entorno donde las expectativas eran más altas. Estaba dispuesta a asumir ese riesgo, mientras su mente se debatía entre la posibilidad de trabajar codo a codo con un profesional exitoso y los miedos que venían acompañados. Eduardo continuó hablando, su entusiasmo era contagioso. Valeria recordó lo que había sentido en la universidad, la chispa que encendía su pasión por la arquitectura. Sin embargo, la voz de su esposo reverberaba en su mente, como un eco persistente advirtiéndole sobre las realidades de la vida. No lo sé. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si significa abandonar lo que he construido?, preguntó Valeria, tratando de enmascarar su inquietud. Eduardo, percibiendo su conflicto interno, le respondió con firmeza, a veces, lo que parece una locura es lo que nos lleva a encontrar nuestro verdadero camino. No se trata de dejarlo todo, se trata de construir algo nuevo a partir de lo que ya eres. Las palabras resonaron en su interior, como una campana que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Valeria se encontró contemplando no solo su futuro, sino también lo que significaría para su familia. La lucha se intensificaba. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su hijo: ¿cuándo vuelves a casa, mamá? Ese sencillo texto la sacudió. Había una lección importante que podría asimilar. No solo se trataba de ella, sino de cómo sus decisiones impactarían a quienes más amaba. Valeria miró a Eduardo a los ojos, viendo en su mirada no solo ambición, sino también una puerta abierta. Era el momento de decidir si cruzaría ese umbral. Dame un tiempo para pensarlo, dijo, sorprendida de su propia serenidad en medio de la tormenta de pensamientos. Ella sabía que esa respuesta no sería solo un estirón de su voluntad, sino un verdadero desafío a sus miedos. Sin embargo, su corazón latía con la posibilidad de que, quizás, un nuevo comienzo estaba al alcance de su mano. Así. Mientras salía del café, una mezcla de titubeo y determinación la envolvía. Valeria se enfrentaba a un dilema monumental. ¿Por qué tomaría la decisión que podría cambiar su vida para siempre? Valeria caminaba hacia casa sintiendo como el viento acariciaba su piel, pero su mente seguía atrapada en la conversación con Eduardo. La emoción que había comenzado a florecer en su interior chocaba con la pesada carga de sus responsabilidades familiares. Durante todo el trayecto, recordó cada aspecto mencionado en la propuesta de Eduardo. Proyectos innovadores, diseño vanguardista, pero, sobre todo, la posibilidad de reinventarse, de dejar de ser solo la mujer que atendía las necesidades de su familia para convertirse en una profesional reconocida. Al entrar a casa, se encontró con la misma rutina que siempre había conocido. Su hija le sonrió mientras preparaba la cena, y los gritos de su hijo se oyeron desde la sala. Sin embargo, había algo distinto en su mirada, una chispa que se sentía fuera de lugar entre los botes de especias y el aroma del arroz cocido. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, por un lado, el de su hogar, donde el amor y la comodidad brillaban, y por otro, el de sus sueños, lleno de incertidumbres y promesas. Por primera vez, la presión de ser únicamente madre la abrumaba. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando a su alrededor, como si también allí pudiera encontrar la respuesta. A medida que terminaba de cocinar, comenzó a reflexionar. La frase de Eduardo resonaba en su mente: construir algo nuevo a partir de lo que ya eres. No podía dejar que el miedo a fallar la definiera. Había aprendido a manejar una cocina repleta de desafíos y enemigos invisibles: el tiempo, los ingredientes y las expectativas de los comensales. Entonces, ¿por qué no podría enfrentar el horizonte incierto de una nueva carrera, sin pensarlo dos veces?
tomó el teléfono y comenzó a buscar en Internet sobre cursos de diseño arquitectónico y gestión de proyectos. Cada clic era un paso hacia su transformación. Se inscribió en un par de cursos online que prometían darle las herramientas necesarias. La idea de adquirir nuevas habilidades le proporcionó una sensación de propósito. Los días siguientes se convirtieron en una danza constante entre el hogar y el aprendizaje. Se despertaba antes que todos para estudiar, mientras aprovechaba las horas libres entre tareas domésticas para realizar ejercicios y seguir las lecciones. La frustración inicial fue potente, pero a medida que asimilaba conceptos técnicos y fundamentos creativos, el entusiasmo la superó. Valeria redescubría la pasión que la había motivado en su juventud y se dio cuenta de que, a pesar de las dudas, la curiosidad por el diseño la impulsaba de manera poderosa. Sin embargo, lo que Valeria no anticipaba era la tensión que comenzaría a surgir con su esposo, quien, al verla absorta en la pantalla del ordenador, empezó a cuestionar las prioridades de ella. Las pequeñas discusiones sobre el tiempo que pasaba fuera de sus responsabilidades diarias comenzaron a aparecer. La sensación de que volar hacia sus sueños requeriría a veces dejar caer otras plumas de su vida familiar se hacía palpable. Una noche, después de una acalorada conversación, Valeria se sentó en su habitación y revisó los materiales de un nuevo proyecto arquitectónico que había comenzado a diseñar mentalmente. En ese momento, se dio cuenta de que su lucha personal no solo era por su sueño, sino por la oportunidad de mostrarle a su familia que seguir las propias pasiones era un legado que podía dejarles, uno que podría inspirar a sus hijos a perseguir aquello que realmente deseaban. Cerró los ojos por un instante, respirando con profundidad, y se prometió que iba a enfrentar tanto su sueño como la resistencia inesperada en casa. No permitiría que el miedo o la duda la paralizaran. Con determinación, escribió un correo a Eduardo. Quiero ser parte de tu proyecto. Esa decisión representaba un nuevo nivel de compromiso, un compromiso que podía reestructurar no solo su vida, sino la dinámica de su hogar. Sin embargo, esta afirmación de su voluntad también traía consigo la carga del conflicto que estaba por venir. El día en que recibiera la respuesta de Eduardo, Valeria tendría que estar lista para lo que seguiría. ¿Aceptarían su cambio en casa? ¿Cómo reaccionarían su esposo y sus hijos a esta nueva faceta de su madre? La certeza del futuro se tornaba cada vez más nebulosa mientras Valeria esperaba la respuesta que podría definir su vida de un giro a otro. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba realmente preparada para luchar por sus sueños, incluso si eso significaba confrontar a quienes más amaba? Las horas parecían estirarse, cada segundo un eco de la incertidumbre que se asentó en el pecho de Valeria mientras aguardaba la respuesta de Eduardo. El trabajo de diseñar su futuro estaba lentamente cobrando forma en su mente, pero sabía que se enfrentaba a una batalla que iría más allá de los planos y las maquetas. Su vida cotidiana la enfrentaba con la realidad, un hogar donde cada rincón recordaba su papel como madre y esposa, y la presión de que su nueva ambición pudiera interferir en la armonía familiar. La noche transcurrió y así llegó el día esperado. Con el desayuno en su mente y los niños a su alrededor, su móvil vibró en la mesa. Su corazón se aceleró mientras abría el correo de Eduardo, la mezcla de ansiedad y emoción la invadió. Estoy emocionado de que quieras unirte al proyecto. La primera reunión será el lunes. La lectura de esas palabras la llenó de adrenalina, una sensación de validación que era un antídoto necesario para su miedo. Sin embargo, a medida que el gozo aumentaba, también lo hacía la presión que sentía en casa. Su esposo miró la pantalla mientras ella sonreía, y su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en preocupación. ¿Y qué pasa con la cena? ¿Y las reuniones de los niños? Su voz era una mezcla de incredulidad y cuestionamiento. Valeria sintió como el aliento se le escapaba mientras su marido enumeraba una lista de preocupaciones que había anticipado, pero que aún no había discutido con él. Las discusiones se tornaron más frecuentes a medida que Valeria comenzaba a programar las reuniones e investigar más sobre su nuevo compromiso. Por primera vez, habló directamente con su esposo sobre cómo esta oportunidad significaba no solo un cambio profesional, sino también una forma de realización personal. No se trata solo de mí, se trata de los valores que les dejaré a nuestros hijos, declaró con una firmeza que nunca había tenido antes. La mirada de su esposo contrastaba entre la frustración y el aprecio por el coraje que mostraba Valeria, sintiendo como el tiempo se le escurría entre las manos,
decidió que debía encontrar un equilibrio. Cada vez que se sentaba frente a la computadora, también programaba un tiempo de calidad con su familia. Se despojó de la idea de que debía elegir entre ser madre y ser profesional, entendió que podría ser ambas. Pero esa conciliación no sería sencilla. Se dio cuenta de que necesitaría un plan, hizo una lista de prioridades, estableciendo tiempos específicos para sus estudios y el proyecto junto a Eduardo, y también reservando espacios para los momentos familiares que tanto valoraba. Al ver los colores vibrantes de su nuevo calendario, sintió una oleada de confianza. No podía cambiar el pasado, pero cada día le ofrecía una oportunidad de construir algo diferente. Esa primera semana en el curso la llenó de ideas y aspiraciones. Las clases le ofrecieron un mundo que había anhelado explorar. Con cada tarea completada, Valeria estaba más convencida de que su sueño era viable. La frustración de las primeras lecciones fue sustituida por la satisfacción de avances tangibles. Sin embargo, la chispa de su éxito inminente fue opacada por una sombra de descontento en su hogar. Un día, recibía la llamada de Eduardo justo cuando el ambiente en casa se tensaba por el desorden acumulado. La voz de él era un respiro fresco, lleno de planes y entusiasmo por el trabajo a realizar. Sin embargo, cuando colgó, sintió una culpa apremiante. El deseo de establecer su propio camino chocaba con la lealtad a su familia, y mientras miraba un hogar que necesitaba su atención, empezó a cuestionar si podría realmente conseguirlo todo. Al final del día, se refugió en la soledad de su habitación y un nuevo dilema la asaltó. ¿Hasta dónde podría llegar tratando de equilibrar sus sueños y las exigencias familiares? Con la mano temblorosa, Valeria se preguntó si estaba preparada para hacer las concesiones necesarias por su sueño. A medida que la oscuridad se asentaba y su mente giraba en círculos, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era Eduardo, anunciando que se presentaría en persona en la reunión de la próxima semana. Valeria sintió el pulso acelerado de la expectativa, pero también la creciente ansiedad sobre cómo comunicar su situación. Mientras el reloj marcaba la medianoche, la decisión que debía tomar se volvió más inminente. Apoyada contra la fría pared, Valeria supo que se acercaba el momento de unirse a Eduardo y, con él, a los desafíos que eso podría traer. La pregunta era clara: ¿podría salir a luchar por su futuro sin dejar atrás a quienes más amaba? La preocupación se transformó en un compromiso que podría reescribir su propia historia. La lucha por su propósito personal estaba a punto de comenzar, junto con la inminente confrontación que marcaría el curso de su vida. ¿Estaba preparada Valeria para levantar la voz en su hogar y reclamar su nuevo camino? El eco de su propio deseo resonaba a través de la habitación, moldeando su destino en cada palabra no dicha. Valeria se despertó temprano aquella mañana, la luz del sol entraba a raudales por la ventana iluminando su habitación y su mente, que se encontraba aún enredada en dudas sobre el futuro. La reunión con Eduardo se acercaba rápidamente, y con ella, la presión de exponerse ante un mundo que había dejado de lado por años. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el roce de la tela fría contra su piel. Era un recordatorio tangible de su situación actual, atrapada entre el anhelo de ser más y la realidad de su vida cotidiana. Mientras preparaba el desayuno para los niños, cada movimiento era acompañado por pensamientos frenéticos. La conversación con su esposo resonaba en su mente, y ¿qué pasa con la cena?, recordaban sus palabras. Valiéndose de la sensibilidad del momento, decidió que no podría dejar que sus inseguridades afectaran su nuevo camino. Era hora de enfrentar su propio miedo. La determinación brotaba en su interior. Esa misma valentía que había descubierto al hablar con su esposo ahora debía ser llevada a su relación profesional con Eduardo. La mañana avanzó y su día se transformó en un torbellino de actividades. La charla íntima que tenía en mente se volvía más clara. Tomó una libreta y un bolígrafo, llenando páginas con anotaciones sobre los puntos que deseaba abordar en la reunión. Era vital que inscribiera en su discurso su perspectiva como madre, diseñadora y profesional. No podía dejar que la imagen de una madre sacrificada nublara su valía profesional. En el trayecto hacia la reunión, su mente corría entre escenarios, posibles reacciones de Eduardo y sus propias respuestas. La ansiedad podía convertirse en algo positivo si lograba canalizarla correctamente. A cada paso, se repitió: esto es solo el comienzo, como un mantra hasta llegar al edificio donde se llevaría a cabo la reunión.
Al entrar en la sala, el ambiente era vibrante. Otros profesionales discutían con entusiasmo los desafíos del proyecto, y ella sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al participar. Eduardo la recibió con una sonrisa. Sin embargo, antes de que la reunión comenzara, le hizo una señal a Valeria para hablar en privado. Con el corazón a 1000 por hora, siguió a Eduardo a una esquina apartada. Valeria, quiero que sepas que estoy entusiasmado con tu incorporación. Pero siento que hay algo que no me has compartido. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Valeria sintió que el estrés acumulado comenzaba a liberarse. Reconoció la empatía en su voz, era alentador, pero también una prueba. Era el momento de abrirse. He estado lidiando con algunas cosas en casa, y me preocupa el impacto que esto tendrá en mi familia. Sus palabras se atascaban entre la pena y la necesidad de ser escuchada. Eduardo asintió, su atención nunca se apartó de su rostro. Entiendo. El equilibrio es fundamental. Pero la verdad es que tus ideas son valiosas para el proyecto y el tiempo pasado no cambiará. Puedes construir ese futuro que deseas, y estoy aquí para respaldarte. Las palabras eran un bálsamo, y al mismo tiempo una invitación al desafío. Valeria sintió que el peso de la culpa comenzaba a disiparse, pero no quería que las promesas quedaran solo en palabras. Así que, decidida a establecer su lugar, replicó, necesito encontrar esa manera de integrar ambas partes de mi vida. Pero más que eso, quiero demostrar a mis hijos que es posible perseguir sueños a pesar de las dificultades. La conversación concluyó con el acuerdo de que Eduardo respetaría su necesidad de organización y balance, prometiendo adaptarse al ritmo que ella prefiriera. Sin embargo, Valeria sabía que la verdadera batalla no era solo en el campo laboral, sino dentro de su hogar, donde los lazos emocionales eran tan fuertes como un ancla. Mientras la reunión avanzaba, ella se sintió más alineada con sus metas. Cada aporte que hacía generaba respeto entre sus compañeros y un nuevo sentido de pertenencia surgía. En un momento de claridad, se dio cuenta de que había estado cosiendo una mezcla de miedo y ambición. Pero esa tarde, mientras las luces de la sala iluminaban su rostro, encontró el coraje necesario para desterrar sus dudas. De regreso a casa, un nuevo desafío la esperaba. Su esposo la recibió con frialdad, y la incomodidad era palpable. Era el momento de hablar. La confrontación que había previsto podría ser el punto de inflexión que marcaría su historia. Cómo se enfrentarían a sus sentimientos y expectativas mutuas definirían no solo su relación, sino también su nuevo camino profesional. Valeria pausó antes de abrir la puerta, sintiendo que la vida estaba a punto de ofrecerle una elección difícil. Podría, realmente, ser la arquitecta de su propio destino, o se vería atrapada nuevamente en los límites que otros habían impuesto. La tensión se convirtió en un desafío interno, mientras se preparaba para un diálogo que podría cambiarlo todo. Valeria respiró hondo y cruzó el umbral de su hogar. La atmósfera era tensa, cargada de preguntas no formuladas y emociones reprimidas. Su esposo, Javier, estaba sentado en el sofá, su mirada fija en la pantalla del televisor sin sintonía, sumido en un mundo que parecía ajeno al de Valeria. Vio el desinterés en su rostro, y sintió que todo lo que había ganado en la reunión se desvanecía. Javier, necesitamos hablar, dijo Valeria, intentando contener la inseguridad que acechaba en su interior. Él giró la cabeza lentamente, su expresión mostrando un indicio de sorpresa, pero no emoción. ¿Sobre qué?, respondió, con un tono que no prometía apertura al diálogo. Sobre nosotros, sobre cómo podemos avanzar. Hoy tuve una reunión importante y, las palabras se trababan, como un nudo impenetrable. Estaba a punto de abrir la puerta a su verdad, pero sentía que el miedo la invadía nuevamente. Javier la interrumpió, ¿siempre hay que hablar cuando regresas de estas reuniones? La casa no se va a arreglar sola. No tienes idea de lo que es manejar a los niños y todo lo demás. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría, cada sílaba era un recordatorio de las expectativas que sentía en su pecho. Valeria se mantuvo erguida, sintiendo que el fuego de su determinación comenzaba a avivarse. Decidida a no ser más la víctima de su propia historia, finalmente encontró su voz. Eso es precisamente lo que quiero cambiar. No quiero ser solo la madre que gestiona la casa, quiero ser una profesional.
Quiero enseñarles a los niños que es posible soñar y luchar por ello. Pero necesito tu apoyo, no tu resistencia. Javier la miró fijamente, como si realmente comenzara a escuchar, pero la confusión pintaba su rostro. No entiendo por qué de repente todo esto es tan importante para ti. Siempre has sido capaz de lidiar solo con lo que tienes. Las palabras rattled en la mente de Valeria mientras enfrentaba la realidad. Javier no veía su lucha como una válvula de escape, sino como una amenaza. La sensación de su deseo de crecer y ganar más espacio se comprimía contra la inercia de un hogar que solo conocía los sacrificios. Era claro que la confrontación no estaba solo sobre la conversación en sí, sino sobre la aprobación que ella deseaba conseguir de él. Porque he estado esperando el momento adecuado para hablar de mis sueños, y este es mi momento. Si no lo haces, me estarás empujando hacia atrás, a un lugar del que no quiero volver. No quiero volver a ser solo la mamá que está aquí para todo. La intensidad en su voz resonó en el aire. Javier se había puesto en guardia, y Valeria notó que le costaba procesar sus palabras. La habitación se sentía más pequeña de lo que realmente era, y entre ellos, una muralla invisible se alzaba más alta. ¿Y si no puedo apoyarte en eso? ¿Qué pasaría con los niños?, dijo él, su voz titubeando, revelando un trasfondo de miedo ante el cambio. El silencio se apoderó del ambiente y Valeria se sintió vulnerada, pero a la vez empoderada. La perspectiva de ser vista solamente como madre la arrastraba a un lugar tenue y opaco del que siempre había querido escapar. Si no puedes hacerlo, entonces tengo que preguntarme si quiero estar aquí. La respuesta salió de sus labios antes de pensar. Era una autopista a la verdad que nunca antes había considerado, y con cada palabra que seguía fluyendo, en su interior algo se liberaba, el vacío se ensanchó. La verdad se convirtió en un abismo donde no había vuelta atrás. Cada lado contemplaba lo que podían perder si no encontraban la forma de unirse en este nuevo camino. Esa elección, dolorosa y provocadora al mismo tiempo, se expandía ante ellos como una niebla espesa. Mientras Valeria se enfrentaba a esta nueva realidad, un diálogo interno surgía en su mente. ¿Podría encontrar el equilibrio necesario en su vida personal y profesional? La noche avanzaba y ella sentía que el tiempo se apresuraba. Por un instante, su camino y sus deseos chocaban con la arraigada rutina de su vida conyugal. Era el momento de la verdad y Valeria no podía dar marcha atrás. Cada elección que se formulaba disparaba otra en su mente. ¿Qué significaba el verdadero sacrificio? Estaba dispuesta a arriesgar su matrimonio para lograr sus sueños. La incertidumbre acechaba mientras Javier se cubría de silencio. Estaban en el precipicio de una decisión monumental, un paso que podría reconfigurar todo lo que creían sobre su amor y compromiso. Valeria sintió el eco de su propia transformación resonar en esta crisis. De repente, se dio cuenta de que el diálogo no solo dependía de ella, sino que dependía de la voluntad de ambos para desafiar sus realidades. Al final de la noche, cuando la conversación se tornó aún más intensa, una pregunta crucial quedó sin respuesta: ¿podrían ambos descubrir el camino hacia un futuro donde la ambición de Valeria no signifique una renuncia, sino un enriquecimiento mutuo? La tensión palpable se transformaba en ansiedad por las respuestas que se avecinaban. Todo dependía de cómo se enfrentaran a su nueva verdad. El sol se levantó tímidamente por la ventana del pequeño apartamento, iluminando la habitación con un rayo de esperanza que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Valeria se sentó en la cocina, la taza de café humeante en sus manos, mientras los niños aún dormían. La imagen de Javier, su mirada de desconcierto, seguía dándole vueltas a la cabeza. Sabía que el desafío no solo era enfrentarse a su esposo, sino a su propio miedo a fracasar. Mientras la cafeína comenzaba a surtir efecto, la claridad se abrió paso entre sus pensamientos. Tenía un sueño claro: abrir su propio negocio, algo que siempre había anhelado, pero que había dejado a un lado debido a las responsabilidades familiares. La idea la entusiasmaba, pero también la llenaba de dudas. ¿Podría realmente manejar un negocio y ser madre al mismo tiempo? Esa mañana, mientras se preparaba para el trabajo, se detuvo frente al espejo. Observó su propio reflejo, notando la determinación que comenzaba a formarse en sus ojos. No quiero solo ser una madre, quiero ser una madre que inspire a sus hijos, se repitió en silencio.
Esa mantra resonó en su interior como un ritual de empoderamiento. En la oficina, los correos electrónicos y las reuniones ocupaban la mayor parte de su jornada, pero Valeria hizo un esfuerzo consciente por mantener su mente enfocada. Comenzó a anotar ideas en un cuaderno que había estado guardando desde hacía tiempo. Ahí, esbozó conceptos para su negocio, una pequeña librería-cafetería que no solo vendiera libros, sino que también ofreciera talleres de escritura y lectura para niños. La imagen de este espacio acogedor se fue formando en su mente, avivando una chispa de entusiasmo que había estado dormida. Mientras tejía sus planes, la voz de Javier resonaba en su mente, su renuencia a apoyarla. Pero, en lugar de desanimarse, Valeria se sintió retada. Comenzó a investigar sobre el funcionamiento de un negocio, tomando notas sobre cómo organizarse, cómo hacer presupuestos y, sobre todo, cómo podría equilibrar sus responsabilidades como madre y empresaria. Este objetivo comenzó a transformarse en su motor interno, los días se convirtieron en semanas. Con cada obstáculo que enfrentaba, crecía su determinación. Transformó su tiempo de espera, esos minutos que antes se desvanecían, en oportunidades para aprender. Durante las pausas en el trabajo, escuchaba podcasts sobre emprendimiento, leía artículos sobre marketing y financiaciones, y asistía a talleres online. Poco a poco, su autoconfianza aumentó, y los miedos que antes la acosaban desaparecieron, reemplazados por una sensación de control. La conversación con Javier seguía acechando, pero Valeria sintió que estaba en una posición más fuerte. Había comenzado a maquinar un plan para una conversación constructiva, una en la que pudiera presentar no solo su deseo de seguir sus sueños, sino la posibilidad de un futuro en el que ambos pudieran prosperar. Una tarde, mientras esperaba el regreso de su esposo, ella revisó sus notas, decidida a estructurar el enfoque. Quería que él escuchara la pasión detrás de su propuesta. Quería que Javier viera el potencial en su negocio como una extensión de su familia, no como una amenaza. Cuando él llegó a casa, Valeria sintió que el momento había llegado. Las palabras se agolpaban en su mente, dispuestas a encontrarse con la realidad. Sabía que no sería un camino fácil, pero la visión de su futuro se iluminaba con fuerza. Con un profundo suspiro, tomó la mano de Javier, dispuesta a compartir no solo su sueño, sino también la nueva perspectiva de su vida. Aún sabiendo que podía haber una gran resistencia, estaba preparada para defender su deseo y lo que representaba. La conversación que tenemos es más que una simple discusión, pensó mientras se adentraba en su punto de vista. Es sobre nuestro futuro. Sin embargo, antes de hablar, un ruido interrumpió su pensamiento, la puerta del apartamento se abrió bruscamente y una sombra familiar entró. Era su madre, con una expresión preocupada. La tensión que Valeria había logrado construir de momento se disolvió en el aire pesado de incertidumbre que traía consigo. El futuro de Valeria empezaba a delinearse, pero el tiempo se detuvo en la inminente llegada de su madre, introduciendo un nuevo dilema con el que tendría que lidiar. Su deseo de liberarse estaba a un paso, pero las complejidades de su vida la empujaban hacia atrás. Este reencuentro podía convertirse en la mayor prueba de su determinación para seguir adelante. ¿Sería capaz de mantener el curso en esta encrucijada inesperada? Valeria se encontraba en un cruce de caminos. Sus sueños de convertirse en arquitecta estaban más cerca que nunca gracias a la oportunidad de trabajar con Eduardo, pero la llegada inesperada de su madre trajo consigo viejos recuerdos y responsabilidades que amenazaban con desviar su enfoque. Mientras su madre se sentaba, Valeria la observaba con mezcla de amor y preocupación. El rostro de su madre, marcado por el tiempo y las batallas, le recordaba lo que había dejado atrás y lo que aún debía enfrentar. Con una voz temblorosa, su madre preguntó sobre sus recientes actividades. Valeria, decidida a no retroceder, compartió con entusiasmo su nuevo proyecto y cómo su deseo de abrir una librería-cafetería podía ser una fuente de ingresos que beneficiaría a toda la familia. Pero, a medida que hablaba, la mirada de su madre se tornaba de sorpresa a escepticismo, y pronto se sintió atrapada entre la esperanza y la duda. ¿De verdad crees que puedes lograrlo? Ser madre y empresaria a la vez es una tarea monumental, dijo su madre, atrapándola en un sinfín de preocupaciones. Valeria sintió que su corazón se encogía. El miedo a decepcionar a su familia la invadía,
pero había trabajado demasiado duro para dejar que ese miedo la dominara. Así que, respirando hondo, le respondió, quiero ser un ejemplo para mis hijos, mamá. Quiero que sepan que los sueños son alcanzables con esfuerzo y dedicación. Necesito tu apoyo. La sinceridad en su voz hizo eco en el corazón de su madre. Hubo un momento de silencio, en el que ambas mujeres reflexionaron sobre el sacrificio, la lucha y la esperanza. Finalmente, su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó y le susurró, tienes mi apoyo, Valeria. Pero recuerda que no estás sola. Esa revelación fue el empujón que Valeria necesitaba. A partir de ese momento, comenzó a balancear su tiempo de trabajo y el hogar con una nueva determinación. Implementó una rutina que incluía momentos para sus hijos, momentos para estudiar y, lo más importante, momentos para soñar. Sin darse cuenta, levantó un nuevo andamiaje en su vida, uno que soportaría el peso de sus ambiciones y responsabilidades. Con su madre apoyándola, su confianza se disparó. Comenzó a tomar cursos de emprendimiento y a asistir a talleres sobre gestión de negocios. La ligadura entre sus antiguas tareas y su nueva ambición se transformaba en un impulso poderoso. Valeria no solo se sentía competente, sino que también sabía que se estaba convirtiendo en un modelo a seguir para sus hijos. Les enseñó que nunca era tarde para perseguir un sueño, que los sacrificios podían dar paso a una vida plena. El primer encuentro formal con Eduardo y el resto del equipo fue una experiencia transformadora. Al entrar en la sala de conferencias, se sintió nerviosa pero decidida. Fue su momento para demostrar no solo su talento, sino también su capacidad para unir su nuevo enfoque profesional a su vida familiar. La dinámica del grupo la aceptó, no solo como la madre que gestiona todo, sino como la profesional que aporta valor e innovación. A medida que compartía ideas, tenía la sensación de que las piezas del rompecabezas se estaban uniendo. Los días se convirtieron en proyectos, y los proyectos en logros. Valeria recibió elogios por su enfoque creativo y la aplicación de principios arquitectónicos en su nuevo negocio. Con cada pequeña victoria, el eco de los comentarios desalentadores de su esposo y sus amigos se desvanecía. Ella había reconfigurado su vida, y el esfuerzo estaba dando sus frutos. Una tarde, mientras trabajaba en su café, observó a sus hijos disfrutar de un taller de lectura que ella misma había organizado. Las sonrisas de sus pequeños irradiaban felicidad. En ese momento, Valeria comprendió que había alcanzado la realización personal que había buscado durante tanto tiempo. Su negocio no solo representaba un logro profesional, sino que también se había convertido en un espacio de crecimiento para su familia. Había tejido sus sueños en un proyecto compartido. Finalmente, su esposo came a visitarla y se encontró entre los clientes disfrutando de la atmósfera vibrante. Esa noche, Valeria compartió con él lo que había construido, y por primera vez, lo vio sonreír genuinamente. La resistencia que una vez había sentido ahora se convertía en orgullo. Los lazos que los unían, fortalecidos por el sacrificio y la emoción de crear, comenzaron a tomar un nuevo significado. Había logrado no solo su sueño, sino también un equilibrio que su familia nunca había experimentado. La historia de Valeria culminó con una celebración en el café. Su madre, sus hijos y Javier estaban allí, apoyándola en su éxito. La alegría era palpable, y ella sabía que había luchado y conquistado no solo el miedo, sino también la idea de que no podía aspirar a más. Se dio cuenta de que ser madre y empresaria no eran roles mutuamente excluyentes, podían coexistir y, de hecho, enriquecerse mutuamente. Aquel día, al mirar a su familia, Valeria sintió un profundo orgullo. Había logrado liberarse de ataduras invisibles, había sido arquitecta de su propio destino, levantando no solo un sueño, sino también un hogar lleno de amor, aspiraciones y oportunidades. La vida continuaba, pero ahora Valeria vivía en un lugar donde los sueños echen raíces fuertes, y comprendió que los sacrificios siempre valen la pena cuando se luchan por lo que verdaderamente se quiere. ¿Y tú? ¿Estás listo para perseguir tus sueños y enfrentar tus propios desafíos? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias emotivas y exclusivas que llegarán a tu vida. Deja un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y comenta tu opinión sobre este desenlace.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten un recordatorio de que también pueden superar sus miedos. Este es el momento de mostrar tu apoyo.